Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Saludándolos desde esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, esta hermosa ciudad, con un clima súper agradable. Es un gusto que estén escuchándonos en este nuevo episodio y hoy con un tema muy interesante, pienso yo, para todos, para muchos, porque seguramente todos ustedes, todos nosotros conocemos a un papá o a una mamá que ha perdido un hijo por diferentes causas de muerte, por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, pues conoce este dolor que por supuesto no se puede describir. Nosotros los papás que hemos perdido un hijo no podemos así como describir tal cual. Sí sabemos que el alma se parte, que la vida es otra completamente. Y hay algo en lo que, ¿por qué nos tocó? Nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Por qué nos tocó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo que ser mi hijo, mi hija? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué de esa forma? Y bueno, pues precisamente hoy en este tema quisiéramos compartirles esto. Papás elegidos. ¿Por qué somos papás elegidos? ¿Quién nos elige? ¿Quién decide que nosotros lleguemos a conocer este dolor tan fuerte? Este dolor que ya lo decía no tiene como alguna explicación, pero que sin duda somos elegidos para conocerlo, para vivirlo, para transitar por ese dolor. Sabemos que cuando hay una pérdida, pues por obviedad hay un duelo, ¿no? Y el duelo es un combate. Siempre cuando nosotros estamos en duelo, proviene de la palabra duelus, que quiere decir combate. Entonces nosotros combatimos con alguien, combatimos con algo y muchas veces combatimos con nosotros mismos. Nuestro oponente a veces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo llevar en realidad un duelo. Si alguien hiciera así como que te voy a dar un manual donde va a ser paso A, paso B y paso C, pues realmente creo que no se empataría con todas las personas, porque obviamente son muy diferentes tipos de duelo también, pero sabiendo que si somos papás elegidos, hemos de vivir este duelo. A veces impuesto, por supuesto, a veces inesperado, a veces, aunque sea con la enfermedad, vamos a poner el escenario de que es un hijo con enfermedad, se diagnostica, y entonces se dice, bueno, ahí en realidad es donde comienza el duelo. El duelo no comienza cuando muere, sino comienza al momento del diagnóstico de la enfermedad como tal, ¿no? Ya el desenlace pues puede ser a veces tan inesperado también, en circunstancias también completamente diferentes a lo imaginado o a lo que pudiera haber pasado, ¿no? Pero el hecho de ser papás elegidos, yo preguntaría, no sé si tú has pasado por esto, si tú conoces este dolor de perder a un hijo, si tú has vivido esto o seguramente conoces a alguien que ha pasado por esto. Y sabes que muchas veces no sabemos cómo ayudar a los papás que están en duelo, ¿no? Y queremos hacer, bueno, 1000 cosas, ¿no? Pero en realidad no sabemos cómo hacerlo. En consulta lo veo mucho y a veces es papás que vienen súper enojados por la manera como hubo personas que le quisieron ayudar, y yo siempre les digo, pues no es que las personas sean malas, es que simplemente no saben cómo ayudar. A veces no sabemos cómo ayudar, cómo llevar consuelo, cómo hacer de que no sientas esto, ¿no? Que es lo que nosotros queremos los papás cuando perdemos al hijo. O sea, que es lo primero que queremos es no querer o no sentir lo que estoy sintiendo, no, esta carga de dolor tan grande, este peso tan grande que lleva el saber que es un hijo que ya no se le va a ver, es una hija a quien ya no se le va a ver, ya no se le va a poder hablar, ya no nos vamos a poder comunicar. En realidad el vivir la ausencia del hijo es lo que muchas veces nos llega a cuestionar, a preguntar, ¿en realidad voy a poder con esto? ¿En realidad es algo donde yo voy a poder salir de esto? Y eso es algo que nos destroza el alma, por supuesto. Es algo que nos llena completamente la cabeza. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué papás elegidos? ¿Por qué mamás elegidas? ¿Quién nos elige? Pues yo te puedo decir que nos elige
la vida, el universo, la luz, Dios mismo nos elige para que conozcamos este dolor. En mi caso particular, a veces yo muchas veces pregunto, ¿por qué pues mis hermanas no les tocó conocer este dolor? No sé. Dios eligió y Dios quiso que fuéramos mi esposo y yo los que conociéramos este dolor, que fuéramos papás elegidos para conocer esto que te va a acompañar por toda la vida. Cuando tenemos y conocemos ese dolor, es algo que nos va a acompañar toda la vida. No va a haber un día donde de repente te despiertes y digas, ay, ya ni me acuerdo que tenía otro hijo que ya no está, otra hija que ya no está. O sea, no. Tenemos una tarea muy definida por hacer, los papás en duelo. Una tarea súper específica. No podemos verla de un inicio por lo mismo y por la obviedad del dolor, ¿no? De tan grande y de transitar en esto. Y esa tarea así súper definida que tenemos es enseñarnos a vivir sin ellos. Enseñarnos a vivir sin ellos. ¿Cómo vamos a aprender a vivir sin ellos? Después de este dolor donde había en vida de ellos había mucha expectativa, ¿no? O sea, como mucha ilusión, mucha emoción. Cuando están chiquitos, no, bueno, cuando crezca mi hijo, y cuando están grandes, pues cuando se gradúe, y luego ya es cuando se case, y bueno, todas las expectativas que son obvias de tener un hijo, y es bonito todo esto. Pero ¿qué pasa cuando se decide otra cosa? Cuando, lo vuelvo a repetir, Dios, la vida, el universo, la luz, lo que sea, nos elige para que conozcamos este dolor. Algo que no es fácil de llevar, por supuesto. Aquel que diga, no, yo ya estoy preparado para cuando muera mi hijo, yo ya voy a saber qué hacer. No, en realidad no hay una preparación como tal. Hay muchas cosas que a veces en lugar de ayudarnos, cuando somos papás elegidos, a veces en lugar de ayudarnos hay muchas cosas que terminan como acabándonos, como mandándonos a la lona, ¿no? A veces comentarios, a veces situaciones mismas de la vida, los recuerdos, las pertenencias, que ya será otro tema del que vamos a hablar también. ¿Qué le hago yo a las pertenencias de mi hijo, de mi hija cuando ya no está? Y también el hecho de, como decía yo, los comentarios que nos hacen las personas, las frases que vienen de verdad a aniquilarnos a nosotros, ¿no? Por decirte una frase, échale ganas, ¿no? Entonces, dices tú, o sea, ¿qué quiere? A ver, defíneme, échale ganas. ¿Qué quiere decir échale ganas? El echeganismo, ¿no? Que le dicen. ¿Qué quiere decir échale ganas? O sea, es dejar de llorar, dejar de lamentarte, mandar todo así como que al baúl del olvido, allá en lo más recóndito, no volver a mencionarlo, no tener nada de fotografías de él o de ella. O sea, ¿qué quiere decir echarle ganas, ¿no? Así como defíneme. Porque realmente, vuelvo a repetirlo, está uno ante la noticia de que el hijo ha fallecido, está uno en la lona. Y el reincorporarte es algo que no es fácil. Y no es fácil porque precisamente pues nadie nos enseña a vivir un dolor de ese tamaño, ¿no? Nadie nos enseña a saber que ahora, que por ejemplo, que estuvimos preparados para ver un hijo en un féretro, cuando se tiene la bendición de tener un hijo en un féretro, ¿no? Porque hablamos también, que ya hablaremos en otro tema, del duelo suspendido, ¿no? Que es cuando está el hijo desaparecido. En realidad no sabes cuál es el fin del hijo, si vive, si no vive, si está, no está, la hija que ha desaparecido, que también será otro tema del cual compartiremos. Pero que entonces el hecho de saber y decir, no, nadie me preparó para eso, para ver esto, para vivir esto, ¿no? Entonces, ser papás elegidos, hoy por hoy, yo lo puedo decir, es una bendición, pero para llegar al punto de decir es una bendición, pues tiene que pasar todo un proceso. Tiene que haber toda una serie de situaciones de la cual no elegimos ser nosotros, papás elegidos, no. Alguien nos eligió, algo nos eligió para conocer, lo vuelvo a decir, para conocer ese dolor,
pero que es una serie de que vamos a ir transitando por esto, en donde habrá días muy arriba, habrá días muy abajo. Acuérdate, una de las características también del duelo es que es muy personal. Siempre el duelo es muy personal. Yo no puedo vivir el duelo de la misma manera como mi esposo, no puedo vivir el duelo como mis otros hijos cuando hay más hijos, no puedo vivir el duelo igual que la abuela, que la tía, que no se puede vivir el duelo porque el duelo es bien personal, nada más me corresponde a mí, es mío y entonces yo tengo que llevar este duelo, hacer este duelo de manera personal. Cuando es un matrimonio, pues a veces a papá le sirven algunas cosas para poder transitar en ese proceso de duelo y a mamá le sirven otras. Y puede ser que mamá llore más o que papá llore más y no quiere decir que entonces no lo querías y entonces pues a ti no te duele igual y entonces no vives como yo vivo el duelo. No esperes eso. No se puede vivir el duelo igual de la misma manera. Sin embargo, si una cosa súper importante en el matrimonio, en la pareja, cuando muere un hijo, es el respeto que se tenga hacia el duelo del otro. Ese es un punto fundamental. Se respeta que los momentos de llanto, se respetan los momentos de silencio, porque muchas veces papá o mamá de verdad quieren estar en completo silencio, quieren desahogarse. Cuando se respeta también la manera de vivir el duelo, pero también a la vez se respeta en la ayuda, porque si se está viendo que la pareja se está yendo por caminos desastrosos para llevar el duelo, eso es como cuando se encausa mal el duelo, ¿no? Siempre el duelo se va a encauzar. Y entonces yo puedo hacer muchas cosas para encauzar mi duelo de una manera favorable o puedo hacer muchas cosas para encauzar mi duelo de manera desastrosa, donde me afecta también pues mi vida, ¿no? Lo mío, las relaciones que hay entre la familia. Es muy alto, fíjate, es muy alto el porcentaje que hay de personas, de parejas que se divorcian después de la muerte de un hijo. ¿Por qué es esto? Porque como decíamos es algo tan personal, cuando se comienza a perder el respeto entre sí, cuando se comienza a ver nada más en la individualidad, o sea, es a mí me duele y yo nada más y tú no cuentas y no. También se llega a esto del divorcio, por ejemplo, cuando hay algún distanciamiento en cuanto a la comunicación. Cuando no hay comunicación entre la pareja, comienza a hacerse como un abismo cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces, donde obviamente papá está viviendo el duelo de una manera, mamá de otra, pero no hay comunicación. Y entonces empieza a verse este hueco y este vacío. Y ese hueco y ese vacío a veces es muy difícil de sanar, muy difícil de restablecer. Es muy difícil de llevar a cabo y de rescatar en sí la relación, de que resurja la relación de pareja, es también muy complicado. No es nada fácil, lo decía ya, llevar un duelo por la muerte del hijo. ¿Por qué no es nada fácil? Porque te digo, hay veces sentimos que nadie nos comprende. Es que nadie me entiende, es que ¿a quién le puedo decir todo lo que siento? Es que todos me juzgan. Y a eso súmale cuando hay el sentido o la vivencia de culpabilidad, ¿sí? Que también igual será otro tema que compartamos, cómo se vive la culpabilidad dentro del duelo por la muerte de un hijo, ¿no? Es algo que se vive y se expresa mucho cuando se expresa, ¿no? Entonces, el vivir el duelo de una manera más cercana hacia papá o hacia mamá, sin duda es algo que favorece mucho, algo que hace que la relación no se siga quebrantando, que no se siga rompiendo. Decía yo, parte fundamental es la comunicación que haya entre parejas, el respeto que haya. O sea, te respeto lo que estás viviendo, yo también vivo lo mío, pero dar la oportunidad, ¿no? Del llanto, digo yo siempre, el llanto no es malo, o sea, no es malo llorar, no. De hecho, es recomendable llorar,
porque entonces a través de las lágrimas, acuérdate, las lágrimas purifican, ¿no? Entonces a través de las lágrimas es como nosotros vamos diciendo, esto que siento adentro no sé cómo llevarlo. Yo te voy a poner un ejemplo que es literal cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida. Y es, imagínate tú que estás en la orilla de un río, ¿no? Así, de un río muy acaudalado. Cuando viene tu pérdida, es como si algo te avienta a ese río. Y entonces ese río es acaudalado, de repente vas a comenzar así como, no puedo respirar, y te sumerges y te bajas y subes y bajas y respiras y vuelves y estás tratando de luchar y estás a veces contracorriente y a veces a favor de la corriente y subes, bajas y es un río muy acaudalado, ¿no? Y de repente puede ver que de repente el río se calma y entonces es así como tú puedes ir nadando con calma, puedes ponerte boca arriba y con calma, así como que de repente estás respirando, ¿no? Cuando menos lo esperas, hay situaciones que vuelve otra vez el río, así como a ser demasiado fuerte, donde hay bajadas, donde hay incluso hasta golpes, porque puede haber piedras en ese arroyo y tú estás luchando por sobrevivir. Estás luchando por tratar de respirar en ese duelo que no sabes ni siquiera cuándo es el fin o hasta dónde va a llegar. Es como si no supieras a dónde va a llegar ese río, ¿no? Por allá de repente sientes el vacío tan grande que es como si cayeras, ese río cae en una cascada gigante y de repente dices, ahora sí ya no puedo, ahora sí ya me acabé, ahora sí ya no puedo más. Cosas así donde no sabes cómo respirar. Y ¿sabes qué? De repente puede haber alguien que te intenta ayudar. No sé, te avienta alguna rama, te avienta un palo, una soga, una cuerda, algo para que tú te sostengas en eso, ¿no? Y te vas a enseñar a conocer quién es quien realmente te avienta cosas de valor que te ayudan, ¿no? O sea, que te sostienen, que te ayudan a detener, o a veces hasta te ayudan a salir más a la orilla, ¿no? Pero también habrá gente que miente al aventarte la ayuda. Y habrá gente que te aparentará, que te avienta así como un tronco grande para que salgas de ese arroyo y lo único que hace es una varita pequeña. Tú confías y no, de repente no puedes salir y hasta incluso te sumerges mucho más, ¿no? Imagínate ese río, en ese río estás tú, en ese río estás tratando de resurgir, de nadar, de respirar, de poder continuar. Y es cuando se termina, no se sabe. En realidad no hay una como fecha exacta de decir, mira, para que vivas tu proceso de duelo tienen que pasar 6 meses, 1 año, año y medio. Porque te vuelvo a decir, es una situación tan personal que no hay una fecha. Sí se habla obviamente de un estimado, que lo más fuerte viene a través de cuando inicia a lo largo de 1 año, aproximadamente año y medio, que es lo más fuerte. Entonces, en todo este tiempo es qué hago yo y cómo hago para resurgir, como para restablecerme, ¿no? A esto, todo esto súmale que hay más hijos, cuando hay la situación en donde hay más hijos, en donde parece ciertamente que los papás elegidos, pues han sido únicamente elegidos ellos y de alguna manera se olvida uno de los otros hijos. No te olvidas, claro que no te olvidas, simplemente que no puedes tener toda la concentración para atenderlos a ellos, ¿no? Y entonces a veces se dice, no, bueno, pues el hermano perdió a un hermano o una hermana, pero también perdió a los papás. O sea, no los pierde, es que simplemente papá y mamá necesitan este espacio para reincorporarse. Lo muy bonito y lo muy bueno es cuando hay familia alrededor donde pueden ayudar con todo esto, que también es algo donde la familia que hay alrededor es algo que tiene que respetar completamente el proceso de duelo de cada uno, el proceso de duelo de papá, el proceso de duelo de mamá. Lo ideal es que no se llegue en el matrimonio, en la pareja, a la separación, porque entonces se acumula otro duelo más. No se ha resuelto todavía uno
del hijo que ya no está, la hija que ya no está, en lo que estoy luchando para poder reincorporarme, me separo de mi pareja, de mi esposo, y entonces se acumula otro duelo más. Entonces es el duelo acumulado, ¿no? Es un tipo de duelo, el duelo acumulado. No tengo resuelto algo y todavía se me acumula más. Es también algo, por otra parte, es también algo como normal cuando se pierde el hijo por X causa de muerte, por X situación. Se pierde el hijo y de repente se reviven como duelos, vamos a decir duelos pasados, duelos que anteriormente había yo tenido y que ahora hay otro duelo presente, me revive lo anterior. Es que mi papá había muerto, no sé, X fecha, y de repente ahora con lo que pasó con mi hijo, con mi hija, me volvió a remover o me volvió a acordar. Claro, porque se vuelve a estar en una situación de pérdida. Y al estar en la situación de pérdida, por ende, yo recuerdo o vuelvo a vivir todo lo que había pasado anteriormente, ¿no? Que también es algo donde eso se puede decir, y claramente lo he visto yo así como que en mi propia persona, pues no se puede comparar un duelo de perder a un hijo con el duelo de perder a la mamá, al papá, al hermano, al primo, a la abuela. No digo que no duela, no, pero es simplemente que por eso somos elegidos, por eso yo le digo elegidos, porque el nombre que realmente tenemos es, fuimos papás elegidos ¿para qué? Para conocer este dolor. Difícil de llevar, claro, por supuesto. Complicado de llevar, claro. Tiempo que se necesita para restablecerse, para volver a armarte, para volver a como a ubicarte, quién soy, casi a qué me dedico, quiénes viven conmigo y hacia dónde voy, ¿no? Porque viene toda la complicación, como ya decíamos, de no saber qué hacer, no saber qué respuesta dar. Aparte, hay así como otra serie de síndromes. Yo le digo el síndrome, por ejemplo, el síndrome de la primera vez, ¿no? Todo lo que se viva por primera vez después durante el año en que murió el hijo o la hija, esto es lo que va a costar muchísimo trabajo vivirlo por primera vez. Vamos a decir fechas importantes, ¿no? La primera Navidad sin él o sin ella, el primer año nuevo, el primer cumpleaños, el primer día de las madres, el primer día del padre, el primer aniversario de él o de ella. Las fechas súper importantes que se vive por primera vez, entonces esas van a ser las complicadas. Por eso es el síndrome de la primera vez, porque es todo lo que yo vivo por primera vez después de la muerte o después de que ya no está. Entonces es lo que cuesta muchísimo trabajo, y entonces a veces quiero como arrancarle la hojita del calendario, ¿no? Quisiera que del calendario, si fue por ejemplo el día 4, quisiera que el calendario se pasara del día 3 al día 5, ¿no? Para no vivir esa fecha. Pero aquí algo muy importante es, siempre yo les digo, permítete vivir lo que sientes, vive lo que sientes. Si sientes ganas de gritar, si sientes ganas de llorar, si sientes ganas de aventar platos, digo yo, aviéntalo siempre y cuando no te lastimes tú ni lastimes a nadie más, pero permítete vivir lo que estás sintiendo. Y si un día de repente te quieres quedar todo el día en la cama porque estás muy deprimido y llorando, hazlo. No es que te vas a quedar ahí todos los días, porque entonces es como anclarte y estacionarte en una situación, y ahí sí ya comienzan otras cosas desfavorables para tu persona, ¿no? Pero vivir lo que se siente es todo aquello que estoy sintiendo, lo expreso, lo desahogo, lo saco, y no espero que me estén juzgando todos los demás, ¿no? Siempre va a haber gente dispuesta a ayudarte, siempre va a haber gente que está contigo, que te acompaña. Hay días, por eso te digo, vive lo que sientes, porque hay días que no vas a querer ver absolutamente a nadie y vas a querer decir todos váyanse al carajo, porque no quiero ver a nadie. Y otros días puede ser
que de repente ya llegó alguien y te trajo una sopita caliente, te trajo una agüita fresca, te trajo algo, entonces quiere decir, están conmigo, ¿no? O sea, me acompañan. Siempre va a haber personas dispuestas a acompañarte y ayudarte. Los papás elegidos vivimos de alguna manera con una tarea, te vuelvo a repetir, súper definida, y es enseñarnos a vivir sin ellos. Pues con esta pequeña cápsula es la invitación que te hago para que pues te suscribas al canal, para que nos sigas, para que estés al pendiente de las publicaciones y los videos que estaremos subiendo. Hoy en este día quisiéramos compartirte esto, papás elegidos, ¿por qué somos elegidos? Si conoces a algún papá, si tú estás pasando por una situación así, te invitamos pues para que nos sigas en este canal. Agradecemos muchísimo la atención que hayas prestado a este pequeño video y pues estar al pendiente de los demás que estuvimos subiendo. Yo soy Laura Aguilar y es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.